Esto pasó hace 5 años. Regresé a mi pueblo natal con una mezcla de nostalgia y miedo. Siempre había sido un lugar tranquilo, pero había algo en el aire que se sentía diferente. Como periodista, recibí una carta anónima sobre unas desapariciones recientes. No podía ignorarlo, necesitaba respuestas. Me quedé en la casa de mi abuela. Era un lugar viejo, lleno de sombras y recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de retratos que parecían seguirme con la mirada. Esa primera noche fue inquietante. El silencio era profundo y cada crujido de la casa hacía que mi corazón latiera más rápido. Finalmente, decidí explorar el desván, un lugar siempre cerrado. La puerta chirrió, y me detuve por un momento, sintiendo como si la casa misma estuviera protestando. Encontré un viejo álbum de fotos. Las imágenes mostraban a personas que conocía, personas que habían desaparecido. Cuando pasé la primera página, me congelé. Era mi abuelo, sonriente junto a un grupo de hombres. Entre las páginas encontré una nota críptica. Los pactos tienen un costo. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pacto? Regresé a mi habitación, incapaz de quitarme esas imágenes de la cabeza. Al día siguiente, empecé a preguntar. Los vecinos eran reservados. Había un aire de desconfianza, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Cada vez que mencionaba las desapariciones, recibía miradas vacías. Todo parecía indicar que había algo más, algo oculto. A medida que avanzaba, empecé a recibir mensajes anónimos. «Deja las cosas como están», decían. Me sentí inquieto. Tal vez me estaba metiendo en algo que no debería. Encontré un diario en la biblioteca del pueblo. Era de una mujer que había desaparecido. Sus escritos hablaban de ritos oscuros y de un hombre misterioso que había hecho un pacto con fuerzas desconocidas. Las desapariciones comenzaron con este hombre. Mi piel se erizó. Estaba cada vez más convencido de que lo que había encontrado en el álbum no era solo un recuerdo. A medida que investigaba, las conexiones se volvían más claras, pero también se sentía más peligroso. Algo me seguía. No puedo describir la sensación de ser observado, como si cada sombra pudiese ser el eco de lo que había sido. Un día, mientras caminaba, vi a un hombre de pie a la distancia. Su mirada se fijó en mí. En ese instante, sentí que el aire se volvía pesado. No estaba solo. Corrí. Mi corazón latía rápido mientras el frío de la noche me envolvía. Entonces él preguntó con una voz profunda: «¿Por qué te arriesgas, Lucas?». Me di la vuelta y, para mi horror, no había nadie allí. Esa fue la última noche que pasé en el pueblo. El misterio no se resolvió, pero sabía que debía alejarme. No podía quedarme. No era seguro. Capítulo 2. Decidí salir del pueblo al amanecer. La luz del sol se filtraba tímidamente a través de las nubes y las sombras de la noche se disipaban lentamente. Sin embargo, mi mente estaba enredada en pensamientos oscuros. Esa figura que vi, la voz que escuché, no me dejaban tranquilo. Era como si el pueblo me llamara de vuelta, pero sabía que eso no era posible. No podía enfrentar lo desconocido de nuevo, pero antes de irme, sentí que debía hablar con alguien. Tal vez una persona que pudiera darme respuestas, o al menos más información. Fui a ver a doña Clara, la anciana más longeva del pueblo. Su casa estaba llena de recuerdos, pero en su mirada había una sabiduría que me atraía. Cuando llegué, su expresión pasó de la sorpresa al temor. «Lucas, no deberías haber regresado», me dijo, arrugando el ceño. Su voz era un susurro cargado de advertencias. Mi corazón se hundió. «Doña Clara, he encontrado cosas, desapariciones, pactos». «¿Está usted al tanto de todo esto?», pregunté tratando de no mostrar mi nerviosismo. Ella cerró los ojos por un momento, como si las palabras pesaran demasiado. Cuando los abrió,
Vi miedo en su mirada. Hay fuerzas que no comprendes. Lo que ocurrió, lo que se pactó. Los hombres que están en las fotos son solo las sombras de lo que quedaron atrás. Sus palabras me resonaron, pero no comprendí. ¿De qué pactos habla? ¿Quién es el hombre del que todos parecen temer? Ella me miró fijamente. El hombre que hizo el pacto ya no está entre nosotros. Su espíritu todavía camina por aquí. Las desapariciones son el precio que pagamos por haberle dado poder. ¿Y cómo se detiene? ¿Hay alguna forma de liberar a los que desaparecieron? Pregunté, el pánico comenzando a formarse en mi pecho. Doña Clara comenzó a hablar de rituales perdidos y de una noche en particular en la que las sombras eran más largas. Habló de gente que ofrecía sacrificios a cambio de favores oscuros. Cada palabra me llenaba de una inquietud creciente. Si no haces nada, Lucas, más personas desaparecerán, dijo ella con una voz acompasada. En ese instante, el aire pareció helarse, y el sonido del viento llegó como un aviso. Necesito saber más, le respondí. Pero antes de que pudiera continuar, algo interrumpió la conversación. Un golpe fuerte resonó en la puerta y las ventanas temblaron. Doña Clara se puso pálida y su mirada pasó del miedo al horror. «Tienes que irte, ahora», exclamó. Yo no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién estaba ahí fuera? Cuando la puerta se abrió, el frío me golpeó con fuerza. Pero en la entrada no había nadie. Solo el silencio envolvente del pueblo. Sin embargo, sabía que no estaba solo. La sensación de ser observado se había intensificado y no me dejaba respirar. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí. Las imágenes de las desapariciones y las advertencias de Doña Clara resonaban en mi mente. Tenía que irme ahora. Pero últimamente, el pueblo no me soltaba. De repente vi una sombra moverse entre los árboles. Me detuve en seco. Preguntas surgían sin respuesta. No comprendía, pero sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. Sin poder contenerme, me dirigí hacia donde la sombra parecía ir, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura que se parecía extrañamente a la de mi abuelo, en lo alto de una colina. «Lucas», llamaron desde la neblina. «Tú también puedes unirte». Capítulo 3. El eco de la voz me llenó de confusión. La imagen, borrosa en la neblina, era inconfundible. Mi abuelo había partido hace años, pero ahí estaba, como una sombra del pasado. «¿Por qué me llamas?», grité, aunque mi voz tembló, llena de incertidumbre. «Lucas». Volvió a insistir la figura. Su tono era suave, casi reconfortante. «No tienes que temer. He estado aquí esperando por ti». La neblina se espesó, y el viento aumentó en intensidad, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más, algo que olía a olvido. Me moví lentamente hacia adelante, como si un imán tirara de mí. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz más firme que antes. La forma de mi abuelo se quedó inmóvil, como si esperara que yo diera otro paso. Al acercarme, noté que la figura parecía desdibujarse en las franjas de la niebla. «¿Quieres entender lo que pasó?», dijo, pero su frase se apagó en el aire. Los demás también eran buscadores. Te entregaron todo por nada, a cambio de respuestas. No te dejes llevar sin pensar. Esas palabras retumbaban en mi cabeza. Pensé en las fotos que había encontrado y en las historias que había oído. Pero ¿qué era cierto y qué no? La figura me sonrió y sentí un escalofrío recorrer mi columna. La verdad tiene un precio. De pronto, un golpe en el suelo me hizo dar un salto atrás. La tierra tembló a mis pies. Miré a mi alrededor. Las sombras se movían y por un instante sentí que algo oscuro estaba acechando. La figura de mi abuelo se inclinó hacia adelante, como si intentara advertirme. «Vete, Lucas, ahora no es el momento», dijo apremiantemente. Un retumbar profundo resonó en la colina.
Entonces, como si la niebla misma tuviera miedo, se disipó brevemente, revelando formas en el horizonte, sombras alargadas que se asemejaban a figuras humanas. Sin pensarlo repetidamente, giré y corrí de regreso hacia el pueblo. Me empujé a través de la neblina, sintiendo el fría humedad sobre mi piel. El eco de las advertencias de doña Clara resonaban en mis oídos. Si no haces nada, más personas desaparecerán. Mientras corría noté que las sombras me seguían, deslizándose con rapidez detrás de mí. No solo eran observadores, parecían persiguiéndome como si no pudieran resistir la atracción de mi miedo. Alcancé la parte trasera de la casa de doña Clara. La respiración entrecortada me llenó y bajé mi cara, tratando de encontrar el control. Entré a su casa, cerrando la puerta con un golpe inusualmente fuerte. Me volví para asegurarme de que las sombras no me siguieran, pero el aire estaba quieto. Un silencio grave me rodeaba. Me di cuenta de que mis manos temblaban. Sin embargo, el momento de descanso fue breve. Lo que escuché después fue un leve susurro proveniente de la penumbra. «Lucas, has regresado». Era una voz familiar, poderosa y envolvente, como el viento entre los árboles. Mi corazón se hundió al entender quién era. Fue entonces cuando una risa débil reverberó por las paredes y una sombra se deslizó dentro de la habitación. Recé para que fuera solo un eco de mis miedos, pero supe en lo profundo de mi ser que algo oscuro había vuelto a cobrar vida. La verdad que había estado buscándome, ahora estaba a punto de revelarse. Sabía que tenía que actuar rápido. El tiempo se estaba acabando, y la sombra en la colina no sería la única que regresaría. Capítulo 4. El aire se volvió pesado en la habitación. La sombra se retorcía, tomando forma a medida que se movía hacia mí. No podía moverme, atrapado entre el terror y la necesidad de entender. Aquella voz, que una vez había sido una presencia cálida en mi vida, ahora era una amenaza que se cernía justo frente a mí. «¿Qué quieres?», logré preguntar, mi garganta seca. La figura dejó escapar una risa suave que resonaba en mis oídos como un eco lejano. «Has venido buscando respuestas, Lucas, pero las preguntas que tienes son solo la superficie de lo que en verdad deseas saber». Sus palabras me confundieron. «No deseo ser parte de esto», dije, intentando tomar algo de control. Pero la risa continuó, profunda y burlona. «Demasiado tarde para eso. Has sido llamado como lo fueron otros antes que tú». La sombra parecía moverse erráticamente, como si jugueteara con la luz y la oscuridad a su alrededor. Afuera, se oyeron murmullos lejanos, un sonido que parecía ampliarse a medida que la neblina volvía a arremolinarse. Recordé las advertencias de doña Clara y el precio que mencionaba mi abuelo. Quizás había algo más detrás de sus consejos. Quizás cada revelación traía consigo un sacrificio. «¿Qué quieres que haga?», pregunté. La desesperación comenzaba a colarse en mi voz. La sombra se detuvo, mirando con ojos que no podía ver, pero supe que existían. «Quiero que elijas. La información que busques. ¿Estás dispuesto a pagar su precio? Necesito que traigas la verdad al pueblo antes de que sea demasiado tarde», dijo, y su voz se hizo más oscura, fría como el hielo. El tiempo me presionaba. Recordé las desapariciones, los rostros de aquellos que ya no estaban, mi familia, mis amigos. Todo eso dependía de mis decisiones. «¿Y si me niego?», pregunté con un hilo de esperanza. «Entonces más desaparecerán», respondió con un tono casi alegre, como si reclamara la vida de un nuevo incauto. No podía aceptar eso. Mi mente giraba, intentando encontrar una salida. Mi abuelo había dicho que no podía dejarme llevar sin pensar, pero no tenía tiempo para evaluar cada opción. Un golpe fuerte resonó en la puerta. La sombra se volvió hacia el sonido, y por un momento pareció titubear. «Ve, Lucas, tienes que hacer algo ahora.
Ellos están cerca. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta, mientras las sombras seguían interrumpiendo mis pensamientos con sus risas crueles. Abrí la puerta y me enfrenté a un grupo de figuras en la penumbra, sus rostros tan familiares como inquietantes. Tenía que actuar. Tomé un aliento profundo y les grité: «Necesitamos hablar. Algo está sucediendo en la colina». La niebla parecía replegarse ante mi voz, y se hizo un silencio, como si todos a nuestro alrededor contuvieran la respiración. Una de las figuras dio un paso hacia adelante, y en su mirada encontré temor, pero también una chispa de curiosidad. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, y pude sentir que ese sería el momento que definiría no solo mi destino, sino el de todo el pueblo. Por el rabillo del ojo vi cómo la sombra detrás de mí se retorcía, ansiosa. Había algo que tenían que saber, un secreto que no podía apagarse. La noche apenas comenzaba, y con ella, una verdad oscura estaba a punto de revelarse. Capítulo 5. El silencio se alargó, estirándose como un hilo delgado en el aire. Miré a los rostros de mis vecinos. Sus ojos reflejaban un miedo compartido, pero había algo más. Había curiosidad en sus miradas, como si todos tuviéramos un secreto al que temíamos enfrentar. Sin embargo, mi corazón no podía permitirme dudar. La colina. Algo está sucediendo allí. Gente ha estado desapareciendo y todos ustedes lo saben. Continué, tratando de darles la fuerza que necesitaba. «¿Y qué sabes al respecto?», cuestionó de nuevo la figura del frente. Un hombre alto con el cabello encanecido. Su voz era firme, pero noté un ligero temblor. «¿Cómo puedes estar tan seguro de que no es solo un mito, una historia para asustar a los niños?» «Porque yo he escuchado cosas, he visto cosas», respondí, luchando contra el escalofrío que recorría mi espina dorsal. Algo oscuro se cierne sobre nosotros, y no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados. La sombra en la habitación parecía crecer, como si alimentara mi urgencia. Necesitaba que entendieran la gravedad de la situación. Esa sombra, que todos hemos ignorado, quiere más almas. No podemos dejar que le robe a más personas. Mis palabras se deslizaban como un susurro, pero cada vez que miraba a mis vecinos, sentía que me escuchaban. Que el miedo del que hablaban desde hacía años, ahora se materializaba ante ellos. Un murmullo se escuchó entre el grupo y algunas cabezas se agacharon. «¿Qué podemos hacer?», preguntó una mujer, su voz quebrada, y ahí estaba la rendición, el reconocimiento del peligro. «Debemos ir a la colina, investigar lo que está sucediendo, cualquier cosa que pueda ayudarnos», declaré, y cuando terminé de hablar, el grupo se miró entre sí, su incertidumbre casi aplastante. Pero había algo en mí, un impulso que surgía de un profundo deseo de proteger a los míos. 6 personas han desaparecido en los últimos meses, todas cerca de la colina, dijo otro hombre, su mirada ahora más decidida. «Si vamos, debemos hacerlo juntos». La sombra detrás de mí se agitaba como si respondiera a la aceptación del grupo. Con un asentimiento, asentí ante la idea. «Sí, juntos, pero debemos ir preparados. No sabemos qué nos espera allí», agregué, sintiendo que las palabras resonaban con una verdad inquietante. Con esos murmullos de aprobación, comenzamos a organizarnos, pero en mi interior la voz de la sombra era incesante. «El tiempo apremia», parecía gritar. No podía ignorar la presión que sentía. De repente, un grito resonó en la oscuridad afuera. «¡Corran!». No estaba seguro de quién lo había gritado, pero el pánico se apoderó rápidamente del grupo. «No hay tiempo. Estamos siendo observados». La sombra pareció alinearse con ese grito, y un escalofrío recorrió mi piel. Indefenso, miré hacia la puerta, y vi una figura esbelta al final del pasillo. Sus ojos centelleaban a la luz tenue. No podía discernir si era una amenaza o una posibilidad de respuesta.
¿Qué estás esperando, Lucas? Elige ya. Resonó en mi mente, y entonces, sin poder aguantar más, corrí hacia la figura. El resto del grupo me siguió, mi corazón golpeando con fuerza, pero entonces todo se oscureció, como si el aire mismo se desvaneciera alrededor nuestro. El suelo tembló con fuerza y una risa burlona se elevó en la bruma. Sabía que no había vuelta atrás. Llegamos a la colina con urgencia, buscando respuestas, pero el miedo se había transformado en una intensa expectativa. ¿Qué o quién nos estaba esperando ahora? Al levantar la mirada, vi una sombra difusa asomándose desde el fondo. Ahí, casi perceptible, se recortaba la figura de un hombre. Pero no podía ser. Dudé un segundo. ¿Es él?, pensé, y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Tenía que averiguarlo, y rápidamente. Ahora o nunca. Capítulo 6. La figura se movió suavemente, deslizándose entre las sombras. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el instinto de supervivencia. Solo es un hombre, me repetí, aunque mi estómago comenzó a contraerse en un nudo de ansiedad. «Lucas», susurró una voz a mi lado. Era Carmen, la mujer que había hablado antes sobre la incertidumbre. Su mirada reflejaba tanto miedo como determinación. «¿Qué vamos a hacer?» «Debemos acercarnos», respondí, sintiendo que mi propia voz temblaba. Y a pesar de los gritos de advertencia que resonaban en mi mente, retrocedí un par de pasos antes de avanzar. A mi alrededor, los demás también parecían divididos, dudando, pero sin poder resistir la atracción de la sombra. Cuando nos acercamos, el hombre se volvió hacia nosotros. Era mayor de lo que recordaba, pero aún tenía esa misma aura que había visto en mis sueños. No debieron venir. Su voz sonó como un eco frío en la oscuridad. No deberían estar aquí. ¿Eres tú?, pregunté, sintiendo que la adrenalina me impulsaba. No sabía si lo que estaba haciendo era una locura, pero la inercia del momento me mantenía firme. ¿Por qué han desaparecido las personas del pueblo? ¿Qué sabías? Él sonrió, y esa sonrisa no era la de un hombre que está allí para consolar. Era la sonrisa de alguien que había hecho un trato con lo oscuro. Algunos pactos, querido joven, no pueden romperse. Solo se puede elegir ignorarlos o ser parte de ellos. Un escalofrío recorrió mis venas. La incomodidad de lo que decían sus palabras se extendió como una sombra en mí, colisionando con el temor que venía acumulando. ¿Qué pacto hiciste? ¿Qué pasa en la colina? Mis preguntas eran afiladas, cortantes, pero él solo se limitó a mirar, como si evaluara la profundidad de mi desesperación. «Todo lo que se necesita son sacrificios», dijo finalmente. Su tono era casi melancólico. «Las almas que se han llevado son la manera de apaciguar aquello que acecha. Pero hay siempre un precio, y no siempre es el que piensas». Mis vecinos intercambiaron miradas. El miedo se palpaba en el aire. «¿Y tú? ¿Qué pago has hecho?», preguntó uno de ellos, avanzando un paso, decidido a confrontarlo. El hombre se rió, pero era una risa vacía. «He ganado la inmortalidad, pero he perdido mi humanidad. Vago aquí observando cómo mis elecciones se convierten en sus pesadillas». Por un momento, todo se volvió confuso. «¿Estamos condenados a repetir tus errores?», musité, tratando de conectar con el tiempo perdido y el dolor que había causado. Una parte de mí quería sacudirlo, obligarlo a arrepentirse, pero en el fondo, sabía que su elección era suya. Antes de poder formular otra pregunta, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un murmullo distante. «Vienen», advirtió el hombre, su expresión cambiando de lo burlón a lo serio. «Lo que está detrás de ustedes no perdona. La sombra está siempre al acecho». Sin avisar, un estremecimiento recorrió la tierra. Miré hacia atrás y vi figuras emergiendo, como siluetas extrañas danzando en la bruma.
La desesperación se apoderó de mí. ¡Corran!, grité sin poder contenerme. Mis vecinos comenzaron a retroceder, pero la multitud de sombras se acercaba. El hombre permanecía ahí, imperturbable, observando el caos. Mis pensamientos se intrincaron. Debíamos salir, pero había algo en su mirada que no podía dejar de cuestionar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen, su voz apenas un temblor. «Lo que sea necesario», respondí, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. No solo la sombra del hombre estaba aquí, sino algo más profundo. Ya no había vuelta atrás. Teníamos que enfrentarlo. De repente, una realidad terrible se impuso. Las desapariciones no eran solo historias. Eran advertencias. Y nosotros éramos los siguientes. Capítulo 7. Corrimos sin mirar atrás. Las sombras parecían multiplicarse con cada paso que dábamos. El aire se volvía más denso, casi palpable, como si lo que se avecinaba intentara ahogarnos. «Sigue, Lucas, no te detengas», gritó Carmen tropezando levemente, pero recobrándose pronto. Imaginaba que los demás también estaban detrás de nosotros. Pero el frío grip del pánico nublaba mi mente. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. El eco de nuestras respiraciones se entremezclaba con el murmullo distante que parecía acercarse, como un susurro burlón. «Debemos llegar a la colina», balbuceó uno de los hombres del grupo. Ahí es donde todo comenzó. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de terror, y eso solo me hizo dudar. «¿Cómo crees que eso va a ayudar?», respondí. ¿Era eso una opción? ¿Acudir a una colina maldita? Así que seguimos corriendo. Mis piernas ardían, cada músculo gritaba que se detuviera, pero el temor, esa fuerza primaria, me empujaba adelante. Y cuando llegamos a un claro, vi la colina al fondo, oscura y amenazante, como un monstruo al acecho. Ahí estaba, separándonos del resto del mundo, un punto de convergencia donde todo lo que habíamos perdido parecía esperar. Pero justo cuando creí que podríamos estar a salvo, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. Era el grito de una mujer, seguido por un silencio que lo aplastó todo. ¿Alguien se quedó atrás?, pregunté, pero la idea de regresar era tan aterradora como cualquier sombra que acechara en la oscuridad. «No podemos volver, sígueme». Carmen tomó la delantera, y yo la seguí, con el corazón acelerado. «Lucas, mira», señaló con pánico hacia el bosque que nos rodeaba. Las figuras se habían dispersado, pero sus ojos brillaban en la penumbra, como un océano de estrellas oscuras que nos observaban. De pronto el hombre de antes apareció en el borde del claro. «Lo has traído de vuelta, y ahora vendrá por todos ustedes». Su voz retumbó, resonando por todas partes. Tuvieron su oportunidad de escapar, y ahora su destino está sellado. «¿Por qué haces esto?», me atreví a preguntar, aunque sabía la respuesta antes de escucharla. «Porque no hay otra forma de reconciliar un pacto. Este es tu fin, o es el comienzo de un nuevo ciclo», explicó. Y al hacerlo, el aire se tornó frío y pesado como si el pánico se consolidara alrededor de nosotros. Una sombra emergió detrás de él, imponente y oscura, tomando forma a medida que la fiebre del terror crecía. Mis instintos me gritaban que corriéramos, que nos alejáramos de esa figura, pero los pies parecían pegados al suelo. «Ahora», grité y mi voz resonó con una fuerza inesperada, obligando a todos a reaccionar. Nos movimos como un solo cuerpo en dirección a la colina, la única esperanza restante. Mientras corríamos, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un sonido que me heló la sangre. «No estoy aquí para protegerlos, solo observaré su lucha», murmuró el hombre. Pero en ese momento, no podía darme el lujo de pensar en sus palabras. La supervivencia era todo lo que importaba. Cuando comenzamos a ascender la colina, un retumbar resonó en el suelo, como el eco de un latido obsceno, y el peligro se cernía, más tangible que nunca.
El hombre se desvaneció en la oscuridad, dejándonos a merced de lo que había desatado. Al llegar a la cima, nos detenemos por un instante. El paisaje se extendía ante nosotros, pero nada parecía igual. Más bien, era una perspectiva aterradora. Las sombras en el pueblo parecían un río de oscuridad, fluyendo, devorando todo a su paso. «Mira», dijo uno de los hombres, «hay algo en el centro de la colina». Y ahí, entre la neblina, lo vi. Una figura oscura, indistinta y, sin embargo, familiar. Los recuerdos se arremolinaron en mi mente. La tristeza corroía mi ser. «No puede ser», murmuré. Y entonces comprendí. La verdad era peor que lo que había temido. Capítulo 8. El aire se volvió helado en el instante en que comprendí lo que me enfrentaba. Aquella figura en el centro de la colina no era un extraño. Era alguien que había conocido, alguien que había perdido. Mi mente se tambaleó entre el pasado y el presente. «No, no puede ser», repetí, y mis manos empezaron a temblar. Carmen se acercó más a mí, su mirada entrecerrada por la confusión y el miedo. «¿Quién es?». Su voz temblaba, pero en sus ojos había una chispa de comprensión. «¿Lo conoces?». «Sí», respondí con un hilo de voz. Era mi hermano». Mis palabras salieron con dificultad, como si un peso insoportable se acumulase en mi garganta. La sombra era la misma que había visto en la última foto familiar, antes de su desaparición. La misma expresión vacía, como si un pedazo de su alma hubiera quedado atrapado en ese lugar. «Eso no puede ser, Lucas», suplicó uno de los hombres de nuestro grupo, pero su voz sonaba lejana, como si el eco de mis propios pensamientos me estuviera cerrando la mente. «Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde». «No, espera», le interrumpí. «No puedo dejarlo. Debo averiguar qué le pasó». A medida que me acercaba, los murmullos del viento se tornaron en gritos, ecos de advertencia que me prometían un sufrimiento inimaginable. «Te estás volviendo loco», gritó uno de los hombres, pero era demasiado tarde. Ya había comenzado a descender hacia la sombra. «¿Por qué, hermano? ¿Por qué volviste aquí?», murmuré. La figura permanecía inmóvil. El silencio lo rodeaba como un manto. Mi hermano, perdido durante tanto tiempo, parecía tan cerca y sin embargo tan inalcanzable. El dolor se intensificó en mi pecho y casi me detuve, pero entonces recordé las historias que siempre se compartían en la aldea. Los pactos, las transformaciones. ¿Acaso mi hermano había hecho lo mismo? A medida que me acercaba, el aire zumbaba a mi alrededor cortante. De repente, un resplandor apareció detrás de la figura. Era una luz negra, pulsante, como si la colina misma estuviera viva. «Aquí, en este lugar, los pactos son eternos», resonó una voz profunda que parecía llevar el eco de 1000 lamentos. «Susurra un deseo y tendrás lo que anhelas, pero a un precio». Dudé. ¿Haría esto? Por un instante el deseo de recuperarlo era abrumador, lo que hubiera dado por tener otra oportunidad. Pero sabía que este tipo de magia tenía un costo. No podía ser tan fácil. «No, no lo hagas, Lucas», Carmen gritó. Pero sentí que las palabras se perdían en el aire. La sombra de mi hermano dio un paso al frente, su rostro ahora claro. Una mezcla de desesperación y anhelo. «Ayúdame», dijo. «No puedo estar aquí. El pacto. No puedo romperlo». Miré hacia atrás, hacia el grupo que se encontraba a una distancia prudente, la preocupación reflejada en sus rostros. Y en ese momento, la decisión se convirtió en un dilema. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? El viento sopló con fuerza, mientras la figura avanzaba hacia mí. Y estaba a punto de cruzar la línea entre el pasado y una oscura entrega que podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando sentí que la tierra temblaba de nuevo, y supe que algo peor que las sombras venía a reclamar nuestras almas. «No puedes confiar en él, Lucas».
Carmen repetía, pero el eco de mis propios sentimientos resonaba más fuerte. Entonces, entre las sombras, algo emergió, no solo despidiendo un olor a tierra húmeda y miedo, sino también revelando la verdad aún más oscura sobre lo que realmente había sucedido 5 años atrás. Primero tú, luego ellos, murmuró la voz, la oferta resonando en mis oídos mientras la oscuridad se abalanzaba sobre nosotros. El tiempo se detuvo, era ahora o nunca. Capítulo 9. El suelo temblaba bajo mis pies, y la figura de mi hermano parecía acercarse más, como si el aire denso entre nosotros se evaporara. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento pensé en dar un paso atrás, en dejarlo todo atrás. Pero el deseo apretaba mi pecho, y ya no podía dar la vuelta. ¿Qué eres ahora?, logré preguntar, y con cada palabra sentí que la niebla gris envolvía mis pensamientos. La vida que había conocido se desvanecía mientras una nueva realidad se formaba ante mí. Él sonrió, una expresión torcida que no era del todo suya. Soy lo que elegí ser, y ahora tú puedes elegir también. Su voz era melódica, pero había un retumbar de advertencias entre sus sílabas. ¿Elegí? La palabra resonó en mí, sacudiendo mi valor. No elegí perderte. Mi voz quebró mientras una corriente de desesperación me atravesaba. Carmen dio un paso adelante, sus ojos fijos en la figura. Lucas, esto no es real. Podría ser una trampa. Su voz estaba llena de preocupación, pero yo ya me encontraba atrapado en ese abrazo cálido de una esperanza peligrosa. Él está atrapado. El pacto no se puede romper, pero puede ser transferido, dijo la sombra de mi hermano, su mirada fija en mí. Tú puedes cargar con ello, justo como yo lo hice. Solo dame un momento de tu vida. Un frío intenso se instaló en la cima de la colina. ¿Un momento?, pregunté, sintiendo una presión en mi pecho. ¿Qué significa eso en el mundo real? Eso depende de ti, respondió, acercándose aún más. Tu amor por mí puede cambiar las reglas del juego. Entre más intenso sea, más poder tendré. Las palabras se retorcían en mi mente. Recuerdos de risas pasadas y tardes de verano se entrelazaban con el horror de lo que había perdido. No puedo ser quien tú eras. No asumiré tu carga, le dije, aunque cada sílaba se me antojaba como una traición. La sombra se detuvo y una nube oscura pareció girar en torno a él. Es una elección menos dolorosa, dejarlo todo a cambio de otro deseo. Su voz se volvió más insistente. ¿Cuántas veces has deseado volver a tenerme? ¿Cuántas veces has llorado por mi ausencia? No, grité, la desesperación y el miedo apoderándose de mí. No puedo. Sentí que los ojos de mis compañeros estaban sobre mí, llenos de incertidumbre y miedo. Pero debes hacerlo. La voz del pacto se entrelazó con la mía. Hazlo por amor. Te lo quito todo a cambio de su libertad. No hay ninguna otra opción. El viento se hizo más fuerte, y todo a mi alrededor pareció desdibujarse. Mis amigos intentaron gritarme, pero los ruidos se convirtieron en un zumbido, mientras la figura de mi hermano se difuminaba entre las sombras. Su expresión había cambiado. La desesperación se transformó en ira. Si no aceptas, perderás más de lo que imaginas. La sombra se dejó llevar por la oscuridad, y su figura se desvanecía poco a poco. Entonces, la amenaza final se presentó ante mí. Te dejaré sufrir como yo lo hice. Elige ahora. En ese instante todo se volvió oscuro. Sentí la fuerza del pacto abrumar mis sentidos, inyectando miedo y confusión en mis venas. La decisión que tenía que tomar se convertía en un laberinto sin salida. «Lucas, corre», gritó Carmen, y la urgencia en su voz resonó en mí. Pero ya no sabía si podía. La fuerza del pacto era irresistiblemente poderosa. Cerré los ojos y, por un segundo, me imaginé el camino que podría tomar. Pero cuando los abrí, la sombra estaba más cerca que nunca,
y su sonrisa se volvía más penetrante. ¿Vas a dejarlo ir?, murmuró, y la oscuridad pareció engullirlo todo. ¿O vas a ceder? El tiempo se contraía, y la colina resonaba con mi decisión. ¿Qué era lo que realmente deseaba? Instintivamente, supe que cualquier elección que tomara llevaría consigo un precio inimaginable. Pero estaba muriendo de miedo, y el miedo nunca fue un buen consejero. El final se acercaba, y la oscuridad se intensificó. La pregunta eterna resonaba en mi mente. ¿Qué haré? Capítulo final. De repente, la voz de Carmen atravesó la niebla de confusión en la que me sumía. «Lucas, despierta. No puedes permitir que él controle tu decisión». Sus palabras agudas resonaban en mi interior como una campana de alarma. En medio de la tormenta emocional, vi cómo sus ojos brillaban con desesperación, y sin pensarlo, rompí el hechizo que me mantenía paralizado. «¡No te dejaré ir!», grité, mi voz retumbando en la oscuridad. Con cada palabra, el miedo disminuía un poco más. «No puedo asumir tu carga, hermano. No es solo mi vida la que está en juego aquí». La figura que había sido un símbolo de amor y pérdida se detuvo por un momento, sorprendido. «Mira a tu alrededor, Lucas. ¿No lo ves? Hay más en juego de lo que crees. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por tu orgullo?». La sombra de mi hermano giró como una tormenta, el eco de lo que una vez fue resonando en sus palabras. Era como si quisiera que cediera, pero en lugar de eso, la claridad empezó a abrirse paso. «Tal vez no eres solo la sombra de mi hermano», susurré. «Tal vez eres lo que él nunca quiso convertirse». Con un movimiento firme, di un paso atrás, alejándome del oscuro abismo de tentación. Todo se sentía más claro. Las palabras de doña Clara y las advertencias de los muertos que me rodeaban se unieron en un solo grito. «Deja el pasado donde pertenece». La oscuridad a mi alrededor crecía en rabia. Un viento helado atravesó la colina, pero no podía retroceder. «No estoy aquí para hacer tratos contigo. No serán más sacrificios», grité con fuerza, decididamente. Pero entonces, los ecos de la sombra se multiplicaron a mi alrededor y escuché las risas de las múltiples almas perdidas. «Demasiado tarde, Lucas. La oscuridad nunca se apaga». La tierra tembló y el suelo empezó a abrirse como un abismo sin fin. Sentí que las sombras trataban de abrazarme, pero ahí estaba Carmen, instintivamente extendiendo la mano hacia mí. «Cualquiera que intente entrar aquí está condenado. Lucas, ven conmigo». Su voz fue mi ancla. Sin dudarlo, tomé su mano y juntos retrocedimos hacia el borde de la colina. La figura se retorció en una ira palpable mientras nos alejábamos, como si las cadenas que la unían al mundo la hicieran luchar con cada movimiento. A medida que las sombras nos siguieron, sentí una oleada de furia acercándose, casi palpable. Pero había encendido una chispa dentro de mí, una luz tenue que resplandecía en medio de la oscuridad. «No», grité una vez más y extendí mis manos hacia la nada, hablando a las sombras, a la niebla, a la noche. «No los dejaré ahí, no ustedes ni nadie más». Mis palabras resonaron, y con cada repetición, la sombra de mi hermano se desvanecía lentamente, llevándose consigo la maldición de su pacto. La oscuridad se estrelló contra nosotros, pero yo me mantuve firme. En ese instante, no estaba solo. Cada vecino que había venido conmigo se unió a la lucha. También ellos estaban dispuestos a enfrentarse a la sombra que nos había acechado. Sentí sus manos apretando las mías, y juntos, nosotros, el pueblo reunido frente a los ecos del miedo, comenzamos a empujar hacia atrás. Las sombras gritaron, desvaneciéndose con el primer rayo de luz que se filtró en la noche. «Esto no acaba aquí», fue el último susurro de la figura que una vez fue mi hermano, antes de que la oscuridad terminara de desmoronarse en la bruma purificadora del amanecer.
La colina tembló y, por un instante, sentí cómo las sombras se disolvían en la brisa. Estábamos a salvo, pero había un silencio pesado en el aire. Miré a mi alrededor y vi a mis vecinos. Algunos lloraban, otros respiraban entrecortadamente, pero la mayoría tenía una chispa de esperanza en los ojos. ¿Hicimos lo correcto?, pregunté, sintiendo que el peso de lo ocurrido aún permanecía en el aire. Las desapariciones, el pacto, la encarnación de la sombra, todo lo que habíamos enfrentado resonaba como un eco en mi mente. Carmen me miró. Sus ojos reflejaban un océano de emociones. Tal vez nunca lo sepamos del todo, pero al menos hoy luchamos juntos. Nunca regresé a aquel pueblo. A veces pienso en ello, en el sacrificio que hicimos para liberar a quienes se habían ido. Las sombras que nos acechaban a todos, aquellas viejas historias que compartieron los ancianos, y el misterio de lo que realmente sucedió en esa colina. Sin embargo, nunca he olvidado que la lucha contra lo desconocido es parte de lo que somos. Lo que pase después no lo sé, pero al menos, hoy, hemos sobrevivido.